Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 29, que hoy está dedicado al piloto de motos Marc Márquez, campeón del mundo en 5 ocasiones. Seguro que sabes de quién estoy hablando. La verdad es que fue una sugerencia que me hizo Fernanda de Brasil cuando nos vimos en Madrid hace algunas semanas. Recuerda que te conté la historia en el podcast anterior. Su novio, Diego, también me habló de otros personajes que podrían ser interesantes para el podcast, pero la verdad es que después de comprobarlo no son muy conocidos aquí en España, así que me he decantado por Marc Márquez. Lo siento, Diego, esta vez ha ganado Fernanda. Un saludo a los dos. Por cierto, como ellos han estado recorriendo España, tengo que preguntarles si han probado el famoso cocido maragato. Cocido maragato, que es uno de los platos típicos de la provincia de León. Y es que el otro día estaba pensando que nunca te he hablado de la gastronomía que puedes disfrutar cuando estés aprendiendo español en la escuela de mi amigo Iñaki, www.15tc.es, www.15tc.es. Y claro, el plato estrella es el cocido maragato. Te voy a contar de qué se trata. Al parecer, antiguamente era una comida con la que se alimentaban los trabajadores en el campo, porque era contundente. Llenaba mucho, eso quiere decir contundente, llenaba mucho, no hacía falta comer nada más durante todo el día. Y era justo lo que necesitaban las personas que trabajaban en las tierras de la provincia de León. ¿Y en qué consiste este cocido maragato? Pues en un guiso con carne de hasta 7 clases diferentes. También lleva chorizo, morcilla, garbanzos, verdura y un relleno hecho de pan, huevo, ajo y perejil. Más o menos esos son los ingredientes principales del famoso cocido maragato. Pero lo curioso es que se come al revés de otros cocidos, como el madrileño, por ejemplo. Aquí en Madrid también tenemos un cocido, pero el de León se come de una forma distinta. Primero se sirve la carne del guiso, luego el chorizo y la morcilla, después los garbanzos con la verdura y por último la sopa que sale de ese guiso. En Madrid lo hacemos al contrario, primero se toma la sopa, después los garbanzos y lo último es la carne con el chorizo y la morcilla. La verdad es que este cocido maragato es una delicia y si vienes a España no puedes marcharte sin probarlo. Por eso el plan perfecto que te propongo es reservar un curso de español en la escuela 15TC y de paso probar el cocido maragato. Además, por supuesto, de otros productos típicos de la zona, como el botillo, la morcilla o la cecina. Además, en la escuela te van a recomendar los mejores restaurantes para que no te equivoques a la hora de elegir el sitio donde comer. Visita la página web de la escuela www.15tc.es o pide información a través del correo electrónico. Te lo recuerdo también, info@15tc.es. En cualquier caso, tienes toda esta información, como siempre, en la descripción del podcast. Allí, en la escuela 15TC, te van a atender en el idioma que prefieras, incluso lo pueden hacer a través de Skype, y cuando salgas de la escuela solo vas a querer hablar en español porque lo vas a mejorar muchísimo, estoy seguro de ello. Y, por ejemplo, no vas a necesitar a nadie para pedir un cocido maragato, porque eso lo vas a aprender enseguida, porque es un pecado estar en León y no probarlo. Es algo que debes hacer al menos una vez en tu vida
y es mejor cumplir los sueños pronto porque nunca sabes lo que puede suceder en el futuro. Si puedes hacerlo, no lo dudes. Entra en www.15tc.es y reserva tu curso de español al mejor precio, como siempre, mucho más barato que en otras ciudades españolas más grandes. Ahora se acerca el buen tiempo y es una oportunidad única para mejorar tu español y conocer un lugar precioso y lleno de sorpresas, como este cocido Maragato, uno de los encantos de León. Y ahora sí, vamos con el podcast número 29. Hacía mucho tiempo que no recibía un donativo, creo que casi un mes, por eso me ha hecho muchísima ilusión recibir hoy mismo, cuando estoy grabando este programa, la notificación de que había recibido una nueva ayuda. Esta vez procede de Estados Unidos y la persona que me ha enviado su donativo se llama Parry Hess y además me ha dejado un mensaje. Quiero expresar mi agradecimiento por sus podcasts. Que tengas buena fortuna en tus estudios. Pues muchísimas gracias, Parry Hess, desde Estados Unidos, por esta ayuda que es tan importante para mí, sobre todo ahora que tengo que pagar otros 1.400 euros en la segunda parte del podcast, ahora en el mes de febrero. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Parry Hess de Estados Unidos. Y te recuerdo que si tú también quieres enviar una ayuda, puedes hacerlo a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Tienes el enlace en la descripción de este podcast. Y también vamos a dar la bienvenida a nuestro grupo de Facebook a nuevas personas. Son Kim Añelo, Máximo Menozzi, Brendo Felipe, Montse Gales, Marcus Trawick, Julia o Julia Copper, Clayton Alves, Stephen MacLeod, Hyun-Jun Park, Chima Chima, Colin Barclay, Josh De Bruyne, Amel Hermosa, Ayumi Saito, Camila Rangel y Bartosz Sigiel. Este apellido seguro que lo he dicho mal porque resulta muy complicado. Cuando se juntan muchas consonantes a la vez, para los españoles es realmente difícil pronunciarlas. Pero bueno, he hecho lo que he podido. Muchas gracias a todos por uniros a nuestra página de Facebook. Y ahora sí, vamos con el protagonista. Te lo decía antes, Marc Márquez, que nació en Cervera, un pueblo de la provincia de Lérida o de Lleida. Lérida en español y Lleida en catalán. Por tanto, Lérida o Lleida ya sabes que está dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La verdad es que últimamente se ha impuesto más el nombre en catalán. Casi todo el mundo ya se refiere a Lérida como Lleida. Pero bueno, si dices Lérida tampoco está mal, ni mucho menos. Y nació Marc Márquez en ese pueblo en Cervera el 17 de febrero de 1993. Dentro de muy poquito va a cumplir 24 años. Aún así sigue siendo muy joven. Como te decía, es un piloto de motos del equipo Repsol Honda y compite en la máxima categoría mundial, en la llamada categoría reina, MotoGP. En inglés imagino que dirán MotoGP, así se llama esta categoría. Hasta ahora ha ganado 5 campeonatos del mundo, 3 en MotoGP, la categoría más importante, otro en Moto2, la segunda categoría en importancia, y uno más en Moto3, la tercera categoría. Normalmente los pilotos, cuando empiezan en el Mundial, lo hacen en esta categoría más baja y después, si son buenos, si van obteniendo triunfos, si ganan carreras, van subiendo a Moto2 y después a MotoGP. Eso fue lo que le sucedió a nuestro protagonista, a Marc Márquez. Y curiosamente, su hermano, que se llama Alex, también es piloto de motos y conquistó hace algunos años un título mundial. Bien, en la entrevista que vamos a escuchar, creo que además era un acto público con uno de los patrocinadores y una de las preguntas que recibió fue cómo se sentía
tras participar, o cómo se sintió en este caso, cómo se sintió tras participar en su primera carrera de motos. Y así lo explicaba Marc Márquez. ¿Cómo me sentí? No te lo puedo decir, porque fue con 5 años y no me acuerdo, pero sé que acabé último, no siempre se empieza ganando, acabé último la carrera, pero fue divertida y bonita, fue con mi padre, fue muy emocionante, ¿no? Empecé a ir en moto con 4 años, pero me dicen mis padres que era muy pesado con las motos, que desde que tenía 2, 3 años que empezaba a hablar un poco, a hacer algún ruido con la boca, que era muy pesado con las motos, que siempre quería ir a ver motos y bueno, también esto viene de familia, ¿no? Mis tíos, mis padres les gustan las motos, siempre iban a los circuitos, nunca han competido, pero iban a los circuitos de aficionado. Y bueno, a partir de allí pues empecé con 4 años, fui subiendo y en la MotoGP pues ni pensaba, ¿no?, en llegar, pero con la ayuda de sponsors, haciéndote tu camino, trabajando, porque las cosas no vienen solas, conseguí llegar a la MotoGP y sobre todo pues Honda, que me dio la oportunidad, ¿no?, de dar el salto directo al equipo de fábrica, y esto pues fue un sueño hecho realidad también. Creo que no es muy complicado lo que dice aquí el piloto, porque además repite varias veces las mismas ideas. Quizá, eso sí, utilice algún término, alguna palabra relacionada con el mundo de las motos que te resulte más difícil, pero yo creo que en líneas generales es bastante sencillo. De todas formas, vamos a ir analizándolo poco a poco. Empezamos, como siempre, con el primer fragmento. ¿Cómo me sentí? No te lo puedo decir, porque fue con 5 años y no me acuerdo, pero sé que acabé último, no siempre se empieza ganando. ¿Cómo me sentí? No te lo puedo decir, porque fue con 5 años y no me acuerdo. Marc Márquez participó en su primera carrera de motos a los 5 años, por eso no se acuerda, por eso no tiene muchos recuerdos sobre aquel día. Y por esa razón no puede describir cómo se sintió en aquel momento, no puede compartir los sentimientos que le produjo aquella primera carrera. Y sigue diciendo, no me acuerdo, pero sé que acabé último. No recuerdo lo que sentí aquel día, pero tengo claro que acabé último, que terminé la carrera en la última posición. Como has podido comprobar, Marc Márquez utiliza el pretérito indefinido para hablar de lo que sucedió en el pasado. ¿Cómo me sentí? Fue con 5 años, acabé último, pretérito indefinido. Recuerda que esta forma verbal se usa para contar la acción más importante del pasado. Si le añadimos otra acción que se produce en el mismo momento, pero que es secundaria, se utilizará el pretérito imperfecto. Por ejemplo, acabé la carrera en última posición, indefinido, acabé, y mis padres estaban llorando, estaban imperfecto. Bien, espero que se haya entendido, ya lo expliqué en algún programa anterior. Y añade para terminar, no siempre se empieza ganando, no siempre se comienza con una victoria, también se puede perder o quedar en la última posición. Bien, vamos ya con el segundo fragmento. Acabé último la carrera, pero fue divertida y bonita, fue con mi padre, fue muy emocionante, ¿no? Acabé último la carrera, pero fue divertida y bonita. A pesar de haber quedado último, recuerda que la carrera fue divertida, entretenida, se lo pasó bien participando, eso quiere decir divertida, y también fue una carrera bonita. Además, se acuerda de la persona que le acompañó a aquella primera carrera. Fue con mi padre, fue muy emocionante. El padre de Marc Márquez le llevó a aquella competición para que se iniciara en el mundo de las carreras de motos.
y el piloto dice que fue muy emocionante. Algo es emocionante cuando despierta tu pasión, cuando no puedes pensar en otra cosa. Por ejemplo, para mí es emocionante grabar cada uno de los programas del podcast porque sé que los van a escuchar miles de personas en todo el mundo. Para un pintor, por ejemplo, será emocionante ver uno de sus cuadros terminados o quizá ya vendido. Y para ti, a lo mejor es emocionante comprobar que cada 15 días está disponible un nuevo podcast de Se Habla Español, porque quizá lo estés esperando para mejorar, no sé, es posible. Ojalá fuera así, ojalá cada nuevo podcast fuera emocionante para ti. Por cierto, en esta expresión he utilizado una forma del subjuntivo, fuera, porque se usa cuando expresas un deseo. Más ejemplos. Ojalá jugara al baloncesto como LeBron James. Jugara, también subjuntivo. Bueno, es solo un pequeño apunte, pero quizá sea interesante dedicarle un podcast al uso del subjuntivo en español. Es algo que suele resultar difícil para los estudiantes y me lo voy a apuntar para hacerlo más adelante. En un podcast dentro de quizá, no sé, un par de semanas o dentro de un mes, le pueda dedicar algo más de tiempo al subjuntivo. Vamos ya con el tercer fragmento. Empecé a ir en moto con 4 años, pero me dicen mis padres que era muy pesado con las motos, que desde que tenía 2, 3 años que empezaba a hablar un poco, a hacer algún ruido con la boca, que era muy pesado con las motos, que siempre quería ir a ver motos. Empecé a ir en moto con 4 años. Comencé a montar en moto cuando tenía 4 años, a conducir una moto. Como ves, se utiliza la expresión ir en moto. También se usa, por cierto, con la bici, con la bicicleta. Por cierto que también moto, el nombre largo es motocicleta, igual que bicicleta. Lo que pasa es que siempre lo acortamos, moto y bici. En el caso de la bici, pues se puede decir empecé a ir en bici con 6 años, por ejemplo. Bien, seguimos. Pero me dicen mis padres que era muy pesado con las motos. Una persona es pesada, lógicamente, cuando pesa mucho, cuando pesa muchos kilos, pero aquí no significa eso, ya que ser pesado tiene otra acepción y es la que se utiliza más en español. Una persona es pesada cuando siempre está hablando de lo mismo, cuando no piensa en otra cosa. En este caso, Marc Márquez siempre estaba pensando en las motos, estaba obsesionado con las motos desde muy pequeño. Y lo explica a continuación. Desde que tenía 2, 3 años, que empezaba a hablar un poco, a hacer algún ruido con la boca, que era muy pesado con las motos, que siempre quería ir a ver motos. Justo lo que te decía antes. Márquez empezó a sentir la pasión por las motos desde muy pequeño y era pesado porque siempre estaba hablándole a sus padres de motos y ellos empezaban a estar cansados de escucharle. Para que tú seas pesado, tiene que haber alguien un poco cansado de escucharte o de ver que siempre estás pensando en lo mismo. Más ejemplos. En mi caso, cuando era pequeño solía ser bastante pesado quizá con el fútbol, porque siempre quería estar jugando al fútbol en la calle, o viendo partidos de fútbol en televisión, o escuchando programas de radio que hablaran de fútbol. ¿Entendido? Pues ahora quizá puedes preguntarte si tú también eres pesado con algo, con algún tema, con alguna afición. Quizá tu familia esté cansada de que siempre hables de lo mismo o de que siempre hagas lo mismo. Si te sucede eso, ahora lo digo bien, es que tú también eres un poco pesado con algún tema. Bueno, si quieres me lo puedes contar en algún correo electrónico en sehablaespanolpodcast@gmail.com. Bien, vamos ya con el cuarto fragmento. Y bueno, también esto viene de familia, ¿no? Mis tíos,
Mis padres les gustan las motos, siempre iban a los circuitos, nunca han competido, pero iban a los circuitos de aficionado. Bueno, también esto viene de familia. La expresión viene de familia significa que lo has heredado de tu familia, que esa pasión te la ha transmitido tu familia. En el caso de Marc Márquez, a sus tíos y a sus padres les gustan las motos, son aficionados a las carreras de motos. Siempre iban a los circuitos, dice Márquez. Cuando él era pequeño, solían ir a los circuitos, a los lugares donde se celebran las carreras de motos, los circuitos, que no son más que carreteras que empiezan y acaban en el mismo sitio. Los pilotos salen desde un lugar y cruzan la línea de meta en ese mismo sitio después de dar, por supuesto, varias vueltas al circuito. Los tíos y los padres de Marc Márquez nunca han competido, pero iban a los circuitos como aficionados para disfrutar de las carreras. Por eso el niño terminó siendo piloto, al igual que su hermano Alex. Bien, estamos ya en el quinto fragmento. Vamos con él. Y bueno, a partir de allí pues empecé con 4 años, fui subiendo y en la MotoGP pues ni pensaba, ¿no?, en llegar, pero con la ayuda de sponsors, haciéndote tu camino, trabajando, porque las cosas no vienen solas, conseguí llegar a la MotoGP. Y a partir de ahí empecé con 4 años, después de acompañar a sus padres a los circuitos, comenzó a pilotar con 4 años y fui subiendo y en la MotoGP ni pensaba. MotoGP, como te decía antes, es la categoría más importante del mundo cuando hablamos de carreras de motos. Luego están Moto2 y Moto3, pero la mejor es MotoGP. Y dice Márquez que cuando empezó no pensaba en llegar a esa categoría, en llegar tan alto en su trayectoria deportiva. Pero con ayuda de sponsors consiguió alcanzar la cima del motociclismo internacional. Los sponsors o los patrocinadores son las empresas que ayudan económicamente a un piloto, a un deportista o a un podcaster como yo, a cambio de publicidad, por ejemplo. La moto de Marc Márquez está llena de marcas publicitarias que le pagan por lucir sus logos en la moto, porque esas empresas saben que si Márquez lleva su marca, es posible que miles de personas compren sus productos, los productos que vende esa empresa. Y Márquez no solo lleva publicidad en la moto, también la lleva en el casco. El casco es lo que protege su cabeza de los golpes. E incluso también lleva publicidad en el mono, que es un traje especial que llevan los pilotos. Todo su cuerpo está lleno de publicidad, desde la cabeza hasta los pies. Marc Márquez tiene claro que la ayuda de esos sponsors, de esos patrocinadores, ha sido muy importante para alcanzar el éxito, aunque también ha tenido que trabajar mucho, porque, como él dice, las cosas no vienen solas, hay que esforzarse mucho para conseguirlas. Bien, pues vamos ya con el sexto y último fragmento. Y sobre todo pues Honda, que me dio la oportunidad, ¿no?, de dar el salto directo al equipo de fábrica, y esto pues fue un sueño hecho realidad también. Y sobre todo Honda, que me dio la oportunidad de dar el salto directo al equipo de fábrica. Como bien sabes, Honda, bueno, nosotros aquí en España decimos Honda, es H-O-N-D-A. Para los españoles, Honda. Imagino que en Estados Unidos o en otros países del mundo se dirá de otra forma, porque Honda es una marca de coches y de motos que tiene su sede en Japón. Por supuesto que en Japón seguro que no dicen Honda, pero bueno, si hay algún oyente de este podcast que sea japonés, de hecho lo hay, porque he nombrado a una persona de Japón entre las que se han unido al grupo de Facebook, pues puede mandarme si quiere un pequeño audio al correo electrónico
explicándome cómo se pronuncia Honda en japonés. Bueno, seguimos. Y fue Honda la que apostó por Márquez, la que le dio la oportunidad de dar el salto directo al equipo de fábrica, al equipo que utiliza los últimos avances, los últimos progresos que se consiguen en la fábrica. No todos los pilotos tienen esa suerte. Muchos tienen que competir con motos de años anteriores porque sus equipos no disponen del dinero necesario para mejorar sus motores. Y claro, a esos pilotos les resulta mucho más difícil obtener buenos resultados en las carreras. Y concluye diciendo, eso fue un sueño hecho realidad. El sueño de pilotar una moto de la marca Honda se convirtió en realidad para Marc Márquez. Por cierto, si recuerdas, en el podcast anterior te dije que David Bisbal era una persona que transmitía buenas vibraciones porque siempre está alegre, sonriente, gastando bromas. Pues con Marc Márquez pasa exactamente lo mismo. Es un chico muy normal, muy cercano y permanentemente feliz, siempre con una sonrisa en su rostro. Bueno, vamos a escucharlo como siempre todo una última vez y luego ya tocará despedirse de este podcast número 29. ¿Cómo me sentí? No te lo puedo decir, porque fue con 5 años y no me acuerdo, pero sé que acabé último, no siempre se empieza ganando, acabé último la carrera, pero fue divertida y bonita, fue con mi padre, fue muy emocionante, ¿no? Empecé a ir en moto con 4 años, pero me dicen mis padres que era muy pesado con las motos, que desde que tenía 2, 3 años que empezaba a hablar un poco, a hacer algún ruido con la boca, que era muy pesado con las motos, que siempre quería ir a ver motos y bueno, también esto viene de familia, ¿no? Mis tíos, mis padres les gustan las motos, siempre iban a los circuitos, nunca han competido, pero iban a los circuitos de aficionado. Y bueno, a partir de allí pues empecé con 4 años, fui subiendo y en la MotoGP pues ni pensaba, ¿no?, en llegar, pero con la ayuda de sponsors, haciéndote tu camino, trabajando, porque las cosas no vienen solas, conseguí llegar a la MotoGP y sobre todo pues Honda, que me dio la oportunidad, ¿no?, de dar el salto directo al equipo de fábrica, y esto pues fue un sueño hecho realidad también. Como te decía, ha llegado el momento de la despedida. No te olvides de calificar, de valorar el podcast, de ponerle una nota, de compartirlo con tus amigos, así le llega a mucha más gente. Y como siempre te digo, si tienes alguna pregunta o si quieres que explique algo en el siguiente programa, puedes escribirme a sehablaespanolpodcast@gmail.com. Y por último te recuerdo que puedes seguir enviando donativos si te apetece a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Tienes el enlace en la descripción del podcast. Bueno, pues ha llegado el final de este nuevo programa, del programa número 29. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.